Bienvenidos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Bienvenidos al tema La advertencia de Josué. Texto bíblico, Josué 23, 11 a 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellos y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Muchas gracias por su gentil atención. La sabiduría nos dice que lo que uno permite al final lo vencerá. Por eso el gran guerrero Josué, al final de sus días sobre la tierra, advirtió al pueblo israelita de los tiempos peligrosos y de engaño y sus consecuencias fatales que vendrían después de su partida. De la misma manera y en similar actitud, nuestro apóstol San Pablo también nos dejó su advertencia en el momento de su partida. Hechos 20, 28, 29 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y Romanos 1, 24, 25 indica lo que Dios hará, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Revisando la historia, vemos que después de la muerte de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, Israel cayó repetidamente en apostasía, haciendo lo malo, yéndose tras dioses ajenos. Jueces 2, 10, 11, 14 a 15. Seducidos por prácticas paganas, abandonando la adoración a Jehová Dios. Para nuestro correcto crecimiento es sumamente importante considerar seriamente la advertencia. Muy bien, avancemos. Es de nuestro entendimiento que estamos siendo restaurados al tipo de la iglesia efesiana. Los creyentes en la edad de Éfeso tuvieron la oportunidad de obtener lo mejor de Dios. Fueron grandemente bendecidos y el Espíritu Santo era quien los gobernaba. Pero, lamentablemente, empezaron a relajarse, a tener una actitud menos vigilante. Llegaron a un nivel de despreocupación de las acciones astutas del enemigo. Y es en ese momento de descuido que Satanás sembró su simiente de ruina completa, aprovechando las condiciones dadas, abriendo paso a la apostasía.
En Apocalipsis 2, 4, 5 está la amonestación a los creyentes de la edad de Éfeso. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La falta de amor por Dios dio lugar a la apostasía, lo cual es abandono del cristianismo. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra, el clamor por avanzar más en el Espíritu, todo eso empezó a decaer. Esos creyentes comenzaron más a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos que lo que Dios pensaba. Y en este tiempo final se repite lo mismo, cuando la iglesia piensa más en ajustarse con el mundo que ajustarse con Dios, permitiendo que otros anhelos fueran ocupando el lugar de Dios. Recordemos, todo lo que se antepone a Dios es idolatría. Ahora, para no caer en el error de dejar nuestro primer amor a Dios e irnos tras seductoras tentaciones, revisemos lo que no debemos permitir en nuestras vidas. Y para esto, escudriñando, retornemos a la época en que los israelitas, respaldados por Jehová Dios, fueron a posesionarse de las tierras asignadas, eliminando a esos poderosos y atemorizantes ejércitos. Estos israelitas, que por tanto tiempo habían vivido bajo carpas, ahora de repente se encontraban tomando posesión de bellísimas y amplias mansiones, de enormes plantaciones con diversidad de alimentos, de arcas abundantes de plata, oro y cosas preciosas, que los monarcas y los principales de esos pueblos paganos, ahora eliminados, habían logrado acumular. Proverbios 13:22 declara que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Mas, aparte de esos bienes materiales, también encontraron gentes de esos pueblos paganos que habían quedado, desde luego, muy temerosos y sumisos a los victoriosos israelitas. Estas gentes que representaban el capital humano fueron descuidados en su formación. Los israelitas debían haberlos evangelizados en la fe en Jehová Dios, darles buenas noticias de que estaban libres de esos crueles capataces que los esclavizaban y les hacían vivir tan indignamente, enseñarles que Jehová es Dios de amor y que es galardonador de los que le buscan, presentándose ellos mismos como ejemplos vivos de que esto era verdad, con el propósito de que al tiempo de Dios estas gentes que oyeron las buenas nuevas tomen la decisión de integrarse al pueblo israelita, tal como Ruth dijo a Noemí, su suegra: quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. Pero, lamentablemente, ocupados en las cosas materiales, permitieron que esos pueblos paganos continúen con sus prácticas idólatras. Y al final, como el pecado es tan atractivo, en lugar de convertirlos al Señor, por lo contrario, ellos fueron convertidos a idolatría, abandonando a Jehová Dios. Finalizando, la advertencia fue que no se mezclen en matrimonios con gente pagana e idólatra. Y si así lo hicieran, Dios los entregaría a consecuencias terribles. La Biblia señala que los que se mezclaron desoyendo la advertencia del gran líder Josué fue una nueva generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. Presentemente somos una nueva generación espiritual, gentes que alcanzaron la experiencia de nacer de nuevo, y conforme crecemos,
vamos conociendo más de nuestro Padre Celestial. Estamos siendo restaurados al primer amor que la iglesia de Éfeso tenía por Jehová Dios y nos sentimos muy honrados por la escogencia. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, gracias por enseñarnos que para poder conocerte necesariamente tenemos que nacer de nuevo. Por los méritos del Señor Jesucristo oramos. Amén.